cuando hoy hablemos acerca de este tema, que es cierre de esta serie, insisto, de mensajes, por favor vayan y vengan a esto, al concepto de lo material, pero también de esas otras facetas que son importantes. Nuestro tema entonces es verdades sobre dar, sobre el dar, algunas verdades. Y quiero llamar la atención de ustedes a esta primera porción que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 36. Es un texto que nosotros lo conocemos, pero es profundo este texto, encierra y tiene una connotación superlativa. Dice, y conocerán la verdad. Y vamos a hablar de la verdad, porque en este mundo hay propuestas sobre la mayordomía, sobre el dar, que en realidad no son la verdad. La verdad es lo que la Biblia dice, esa es la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, y conocerán la verdad, y la verdad tiene un efecto sobre el ser humano. Es dice, y la verdad los hará libres. Noten ustedes que en el Génesis fue la mentira la que dominó al ser humano. El Señor, nuestro Dios, le había entregado a Adán y Eva la verdad. Les había dicho, ustedes tienen frente a ustedes todos esos árboles con fruto, hay uno de esos árboles que ustedes no pueden comerlo. ¿Saben? Alguien dijo que ese es el primer diezmo que se menciona en la Biblia. Lo que Dios le dijo al hombre que no podía comer y a la mujer. Hay una parte que Dios nos ha dado todo. Amén, todo. El 100. El 100 se lo entregó a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Pero les dijo, hay una parte de esto que ustedes no pueden comerlo. Lo demás cómanlo, pero eso no lo pueden comer. Esa era la verdad, porque el Señor les dijo, el día que ustedes coman de eso, ustedes van a morir. El día que tú comes lo que Dios te dice que no comas, el día que tú te comes lo que es de Dios, tú haces morir. Y eso pasa en las finanzas de la gente. Hay gente que no tiene vida en sus finanzas, no tiene vida en sus relaciones, porque la tendencia de los seres humanos es comernos todo, hasta aquello que Dios nos dice que no debemos comer. Esa es la verdad. Y el hombre prefirió la mentira. Y Satanás le dijo, no es así. Tú comes de eso y tú serás como Dios. Tú serás igual a Dios. Dios sabe eso, Dios te está engañando. Hoy en día corre entonces el engaño del enemigo. Y hay creyentes, al igual que Adán y Eva en el huerto del Edén, que creen más a la mentira del enemigo que a la verdad de Dios. Y hay creyentes que tienen entrampada su vida por creer a la mentira, y la muerte ha entrado a diferentes aspectos de su vida y no a la verdad, que no creen a la verdad. ¿Sabe qué? Hay creyentes, anote esto, hay creyentes incrédulos. Hay creyentes incrédulos. Pues el texto dice que el conocimiento de la verdad es lo que trae libertad al ser humano. Pues voy a hablarles acerca de estas cosas que son verdad. En primer lugar, esta es una verdad. El mundo te dice lo contrario. La verdad de Dios es esta: repartir te añade a ti, retener te empobrece. Esta es la verdad de Dios. El mundo te dice, no, tú guarda, tú debes de retener. Entre más retienes, más tienes. Entre más retienes, más rico eres. Entre más retienes, más próspero eres. Eso es lo que el mundo te dice. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Mire lo que Proverbios es sabiduría. Y sabiduría, hermanos, no es conocimiento. Yo conozco un montón de creyentes que se saben la Biblia, son bufones. Se saben la Biblia, son legalistas, tienen un montón de texto en la cabeza, pero eso no te hace cristiano. No, el diablo se sabe la Biblia. Eso no te hace cristiano.
Lo que te hace creyente es que tú vivas conforme a lo que Dios te dice. Pues Proverbios es sabiduría, y sabiduría es saber vivir. Eso es sabiduría. No es conocimiento de un montón de cosas en la cabeza. Porque insisto, hay gente que conoce mucho, pero vive poco lo que conoce. Y van a su casa y van a su vida a vivir como quieren y no como Dios dice. Entonces, la sabiduría de Dios nos dice esto. Proverbios 11:24. Hay quienes, y note usted que no dice todos. Por eso es que se explica el que algunos estén más bendecidos que otros. Siempre cuando predico esto digo, ¿será que Dios ama más a alguna gente? No. ¿Será que Dios ama menos a otra gente? No. La diferencia la hace es lo que tú, o cómo tú actúas con la verdad de Dios. Dice, hay quienes reparten. ¿Y qué pasa con los que reparten? Les es añadido más. Es decir, tienen. Eso ya tienen. Pero resulta que al repartir de lo que tienen, les es añadido más. Pero también hay otros que no son estos primeros. Son los otros que no hicieron esto, que hacen estos. Dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo. Claro, Dios tampoco te va a pedir algunas cosas que no es justo que te las pida. Porque Dios sabe que tú comes, Dios sabe que tú pagas algunas cosas. Y Dios no te pide el 100, Dios te pide algo que testifique, que tú reconoces que el 100% que recibes, lo recibes de la mano de Él y lo recibes por Él. Más de lo que es justo. ¿Y qué resulta de aquellos que retienen más de lo que es justo? ¿Vienen a qué? Hermanos, la pobreza es un resultado. La pobreza nunca ha estado en la mente de Dios para el ser humano. La pobreza es el resultado de no vivir conforme a lo como Dios define que tenemos que vivir. La pobreza ha corrido generacionalmente en nuestras familias porque quienes nos antecedieron vivieron a oscuras, sin esta verdad, y aprendieron mal acerca de cómo hacer uso juicioso y tener mayordomía del recurso que Dios les había entregado. Nos enseñaron entonces a retener. Nos enseñaron que el que más retiene es el más vivo, es el más inteligente, que aquel que procura quedarse con todo y retenerlo y guardarlo ahí es el más rico. Pero Dios no piensa como pensamos nosotros. Y Dios dice, la verdad es esta: si tú retienes más de lo que es justo, tú vas a empobrecerte. Si tú retienes un abrazo a quien se lo tienes que dar, serás pobre en tus relaciones. Si tú retienes tu afecto más de lo que es justo hacia alguien, tú no tendrás afecto de nadie. Si tú no das tiempo para otros y retienes tiempo más del que es justo, hay un tiempo justo para tu trabajo, pero hay un tiempo justo para tu casa, para tus relaciones. Tú no puedes venir y violentar el tiempo de tus relaciones y de tu casa, mancillándolo con el tiempo que das en tu trabajo. Hay un tiempo para cada cosa y tú tienes que entregar tiempo para todo y tendrás riqueza en todo. Así lo dice Dios. Tú no le puedes quitar tiempo a Dios. Hay un tiempo para trabajo, pero hay un tiempo para la iglesia. No es justo que tú digas, yo en función de ganar más dinero trabajo y aún dejo por fuera el momento para la iglesia. Hay un tiempo para congregarse, hay un tiempo para Dios, y tú no puedes mancillar eso porque no es justo que lo hagas. No es justo que lo hagas. Es un tiempo apartado que el Señor definió que tú tienes que apartar para Él. Y tú vas a prosperar. Mientras otros se matan trabajando día y noche, tú trabajarás el tiempo justo y el Dios del cielo prosperará tu vida y tendrás todo y mucho más que eso. Entonces, repartir añade, retener empobrece. Esa es la verdad. En segundo lugar, otra verdad. Atención a esto. No siempre da el que tiene, queridos hermanos, sino el que quiere.
Esa es otra verdad. Porque yo conozco gente que tiene, pero no quiere. Y conozco gente que no tiene, pero quiere. Y termina dando aún de lo que no tiene. Entonces eso es así. No siempre da el que tiene. Hermanos, tengo más de 40 años de servir al Señor y lo he visto. Conozco gente que tiene tanto, entre comillas, pero no dan. No dan. Hay gente que tiene 3 vehículos en su casa, pero les cuesta moverse para cualquier cosa, incluyendo para la iglesia. Porque dicen 40 minutos, 45 minutos, hasta allá. Y conozco gente en mi país que camina horas y horas sin vehículo, sin ni siquiera un animal para montarse en él e ir, pero quieren. Y como quieren, van y lo hacen. Porque no siempre da el que tiene, da el que quiere. Y vean ustedes el ejemplo de esta iglesia, de creyentes, que Pablo destaca en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 al 4. Noten ustedes. Ahora quiero que sepan, porque estamos hablando de la verdad, y Pablo dice, ¿por qué ocultar esto? Yo quiero que ustedes lo conozcan. Quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Qué lindo es esto. Lo que Dios ha hecho por medio. Hermano, tú no eres un fin, tú eres un medio. La iglesia no es un fin, la iglesia es un medio. Lo que Dios hace a través de nosotros. Y Pablo dice, yo quiero que ustedes conozcan acerca de estas iglesias en Macedonia y lo que Dios logró hacer a través de ellos. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. ¿Cómo eran esas iglesias? Tenían muchas aflicciones, no una. Tú dices, yo me siento afligido. Bueno, métete en esta lista. Muchas aflicciones. Y aparte de tener muchas aflicciones, eran no pobres, eran muy pobres. Yo crecí en un ambiente de pobreza, de limitación, como quizá muchos de ustedes, donde no había comida, no había un refrigerador que abrir, no había energía eléctrica, no había agua, nada. El piso era de tierra, la casa de bajareque, es decir, lodo pegado en paredes. Lo más elemental no había. Pero en ese ambiente de pobreza donde yo crecí, habían gente que era más pobre que nosotros. Era la pobreza en extremo. Hermanos, vivir la pobreza en extremo te cala, te marca, te penetra. Ver la pobreza, ver las limitaciones. Pues esta gente no solo estaba afligida, esta gente era pobre en extremo, extrema pobreza. Los porcentajes de extrema pobreza en nuestro continente son enormes. Pero hay algo que la gente no está aprendiendo. Hay algo que el infierno combate y es la verdad de Dios. ¿Y cómo salí de esa condición? A través de la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios te libera. Esta gente tenía aflicción, tenía pobreza, quizá no tenía lo material, pero tenía a Dios. Había algo que los movía, había algo que los sacaba del ámbito del ordinario. Tenían ese extra,
ese extra que tú y yo necesitamos, ese extra que te hace salir del ámbito de lo tradicional, ese extra te convierte en alguien extraordinario. Estas iglesias de Macedonia no eran creyentes ordinarios, eran extraordinarios. Y dice Pablo acá, estas iglesias, siendo probadas con muchas aflicciones y además muy pobres, pero a la vez, note usted el extra, rebosan de abundante alegría. Hermano y hermana, la realización del ser humano no está en la cantidad de bienes que éste tiene. La abundancia de alegría está en la presencia de Dios en tu vida. Eso realmente te realiza, eso realmente te hace feliz, eso realmente es lo que genera realización en el ser humano. Y dice, rebosaban de abundante alegría, la cual no se quedó allí. No eran simples risas, no es la sonrisa fingida del que está afligido, no es la cara que se cambia cuando se entra a la iglesia para fingir que todo está bien. No, es la alegría real. No es la externa, no es la de la cara, es la del corazón, es la interna. Esa no se queda contigo, esa se desborda, trasciende, se da. Y dice que esa alegría se desbordó ¿en qué? En gran generosidad. Grandes aflicciones, gran pobreza, pero note usted el contraste, la antítesis, lo ilógico, lo que no encaja. Algo había en esa gente. Eran ricos, quizás no en lo material, pero tenían algo por dentro que los hacía ricos realmente. Y no se quedó ahí, se desbordó en gran generosidad. Y dice, pues puedo dar fe, dice Pablo, de que dieron. ¿Quiénes dieron? Los que tenían, los que no tenían, porque no da el que tiene, da el que quiere, mi hermano. Y dice, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Eran extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? Extraordinarios. Dieron mucho más. Y lo hicieron, ¿por qué? O sea, mi abuela me decía, siempre saco a mi abuela en los mensajes yo. No ocupes que yo te arree, me decía. O sea, como que era ganado. No ocupes que yo te ande arreando. Pues, perdonen la expresión, esta gente no esperaba que nadie lo arreara. Hermanos, no esperemos que nadie nos empuje. Hagamos lo propio. Dice, nos suplicaron. ¿Y qué suplicaban estos? Una y otra vez, tener un privilegio. Hermanos, porque dar para Dios es un privilegio. Tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. O sea, ¿estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando aquí? De dinero. Y esos que eran los más pobres y estaban afligidos, tenían todo el pretexto no para dar, sino para pedir. Tenían todo el pretexto y toda la excusa para decirle a Pablo, ¿sabes qué? Estamos peor que esos. Más bien aprovechá y mandarles en la ofrenda que envían otros un recado. Decirle a los de Jerusalén que nos envíen una ofrenda para acá, que nos ayude. Pero no, estos en forma espontánea fueron a Pablo y le dijeron una y otra vez, le rogaron. Y noten ustedes entonces el cambio de roles. A veces ocurre que el ruego es desde aquí hasta allá, para allá, y no el ruego de allá para acá.
Es el ruego de los pastores en las iglesias para los creyentes. Hermanos, hay que dar. Bien lo decía el pastor Tomás el domingo anterior. Queridos hermanos, si la mayor cantidad de gente en las iglesias diezmara, no habría necesidad de hacer un montón de actividades que se hacen. Pero ocurre en la iglesia lo que ocurre en nuestros países, lo que ocurre en los hogares. Unos cuantos trabajan y otros sencillamente miran. Eso pasa en economías de nuestros países. Por eso nuestros países son pobres, porque la mayoría de gente se dedicó a extender la mano y a justificar su pobreza. Es que soy pobre, es que no tengo quien me ayude. Las historias de éxito se componen y están compuestas de aquellos individuos que rehusaron estar ahí en esa condición y dijeron: indistintamente de mi aflicción, indistintamente de mi pobreza, indistintamente de lo que mi padre me pudo haber heredado, que quizás fue 0 o menos que 0, yo tengo un Dios que está conmigo, que me puede ayudar, que me puede encaminar, y yo puedo ir más allá de donde estoy, puedo llegar más allá a donde he llegado. Estos rogaban para dar. Rogaban, suplicaban: Pablo, déjanos participar. Y Pablo: no, que quizás ustedes son muy pobres. No, miren, ese dinerito mejor guárdenlo. Pero no, Pablo, es que hay una verdad. Podemos retener esto, pero la pobreza va a llegar más bien. Nosotros queremos romper con esta aflicción. Nosotros queremos romper con esta pobreza. Nosotros queremos romper con este ciclo de pobreza. Y entendemos la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es la que hace libre. Pablo, déjanos participar. Déjanos que le demos a los de Jerusalén. Déjanos que participemos, y eso va a romper. Hay algo que Dios va a hacer por nosotros. Mientras pensamos en aquellos, hay algo que Dios hará por nosotros. Algo de Dios, algo de Dios, algo de Dios tiene que pasar. Es así. Es la verdad. No solo da el que tiene, da el que quiere. Yo quiero querer para dar. Note usted, yo quiero querer para dar. No quiero tener para dar. Quiero querer, porque puede hacer que llegue a tener y no necesariamente dar. En tercer lugar, otra verdad: Dios suple semilla y pan. Es así, el Dios de todo suple semilla y pan. Él suple, pero tú y yo decidimos qué vamos a hacer con eso. Mire, desde el Génesis yo le decía: allá Dios le dio al hombre y a la mujer todo. Todo. ¿Y qué hizo el hombre? Se lo comió todo. Lo entregó al mal todo. El pecado entró por esa desobediencia al mundo. Hoy la gente sufre por desobedecer. Los matrimonios sufren porque desobedecen. Hay un formato que Dios entregó para la relación matrimonial. Tú lo obedeces y tú tienes bendición. Entonces Dios da la semilla y Dios da el pan. Hermanos, el pan es el producto manufacturado ya. Cualquiera podría decir: no, pero yo manufacturé esa semilla. Sí, pastor, Dios me dio el trabajo, pero quien trabaja soy yo, no Él. Y el producto de ese trabajo y lo que yo manufacturo de ese trabajo, eso ya es el producto mío, no de Él. Dios te da ambas cosas. Te da el trabajo y te da el fruto del trabajo, y lo que tú puedes hacer con tu trabajo, todo te lo permite Dios, porque tú y yo podríamos dejar de respirar en los próximos minutos si a Dios se le antoja y así lo define. O te botan de ese trabajo y tú puedes decir: pero ¿por qué me botaron? Te botan y punto. Dios te da todo. Ahora, nosotros decidimos, y eso es mayordomía, qué vamos a hacer con lo que Dios nos da. Mire lo que dice acá, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 10. Y el que da, ¿quién es el que da? Dios.
Semilla, ¿a quién? Al que siembra. ¿A quién se le da semilla? Al que no siembra, no se le da. Semilla se le da al que siembra. Y se le da pan al que come. Bueno, la mayoría de nosotros comemos, tenemos pan. El pan nuestro, ¿sabe quién es su oración? El pan nuestro de este día dámelo. Y se lo comen. Pero no dicen la semilla de este día dámela para sembrarla. Se comen el pan y se comen la semilla también. Y rompen con eso la posibilidad de tener. Porque hermano, el pan tú te lo comes, pero la semilla no. La semilla es para sembrarla. Tú tienes que discernir de lo que tú recibes, que es pan para comer y que es semilla para sembrar. Si tú te comes el pan y te comes la semilla, tú rompes la posibilidad de producción en tu vida. Porque solo tiene producción quien siembra. El campesino, y varios de nosotros sabemos eso, cosecha. Y cuando cosecha, aparta una semilla. ¿Sabe cuál semilla aparta? La mejor. La aparta. ¿Para qué? Para su siguiente cosecha. La aparta y la guarda, porque la va a sembrar. ¿Y lo demás qué hace con eso? Tamalitos de elote, tamalitos de cambray, con si es maíz, todo lo que usted pueda pensar. ¿Para qué? Para comerlo. Entonces Dios te dice, yo te doy semilla. Tú defines qué vas a hacer con esa semilla. Si tú te la comes, no vas a tener más. Te la comiste. Pero si tú la siembras, yo te doy más. Porque al sembrar, tú vas a tener más semilla. Y ni siquiera tendrás lo que sembraste proporcionalmente. Porque uno siembra unos ¿cuántos granos? Yo sembré maíz de abordón. Tú llevas el maíz, metes el bordón, tiras los granos, tú cierras, metes, tiras los granos, cierras. Y cuando tú recoges la cosecha de 3, 4 granos que sembraste ahí, tú recoges mucho más porque sembraste. Entonces, ¿cómo tú esperas romper con pobreza si no siembras? En todo, hermano. No solo en lo material, en todo. Si tú eres alguien mal encarado que se levanta en tu casa y se levanta y no saluda a nadie, y tú te vas dando un portazo diciendo que nadie te saluda, hermano, si tú no saludas a nadie. Si tú te dedicas nada más a que te llamen y no llamas a nadie, si tú te dedicas nada más a que se preocupen por ti y tú no te preocupas por nadie, tú no siembras nada. Tú te estás comiendo la semilla que debes de sembrar. Siémbrala y vas a tener cosecha. El pan, cómetelo, porque Dios te lo dio para que te lo comas. Esa es la verdad de Dios. Amén. Entonces, eso explica por qué algunos no tienen. Entonces, viven de lo justo. Llegan al final del mes y se lo comen todo. Así viven. Nunca tienen una semillita para poder sembrar en otra cosa, porque se lo comen todo. Y número 4, otra verdad, con esto cierro. La responsabilidad de dar, hermanos, es personal. Y yo coloco acá, indelegable. Es otra verdad. Vea lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Dice, cada uno de. Yo me quedo con eso. Uno lee ese texto y uno dice, cada uno dé como producción del corazón. No, yo me quedo con la primera parte. Cada uno debe de dar. Pablo no dice, algunos den, no, cada uno. Y está ligado ese cada uno a la actitud con que se debe de dar. Pero cada uno es cada uno, hermano. Esto es indelegable. Yo por eso le digo, mire, yo fui pastor en Tegucigalpa por muchos años. Y copastor de la iglesia Amor Viviente de Tegucigalpa por muchos años también. Y sabe, teníamos un evento
conciertos, digamos a cuánto cantante usted pueda pensar, se llevó allá. El primer boleto del concierto lo compraba yo. Y nunca mi esposa y mis hijos entraron al concierto de gratis. Yo les compraba sus boletos. Porque ¿cómo podía pedirle yo a la gente que comprara un boleto si yo no compraba el mío? He diezmado desde que soy un conserje. Toda mi vida he diezmado. Soy pastor y diezmo. Hay pastores que se paran a decirle a la gente que diezma y ellos no diezman. Tú no puedes pedir lo que no haces. Yo estoy ahora en una situación no fácil y diezmo todos los meses. No he dejado de diezmar. Porque no podría pararme aquí a decirles a ustedes hacer lo que yo no estoy haciendo. Doy para las misiones. Como todos. Tenemos un momento con el liderazgo y el primero que daba para las misiones era yo. Porque es así. No es un tema de legalismo, es un tema de orden, de ejemplo, de mayordomía. Cada uno es indelegable. No es que ya yo soy pastor, no es que ya soy líder, no es que yo soy la esposa del pastor, yo puedo entrar y los demás. No. Es que yo ya tengo tantos años acá, ya tengo derecho. Tú no tienes derecho a nada. ¿Cuál derecho? ¿Derecho a qué? Entonces yo puedo entrar, cada uno de. Y cuando hay una propuesta de dar, cada uno debe dar. En casa cada uno debe dar algo. No solo comer. Es fácil llenar la refrigeradora, uno llena la refrigeradora y todos entran. Y es desfile. ¿Y quién da? Por eso le digo, nuestros países son pobres por eso. Porque pagan impuestos los menos. Y esos menos no reclaman. Esos menos solo pagan y ponen. Pero en nombre de la pobreza y de las necesidades, nuestros políticos sacan provecho de eso. Y le quitan al que ha dado y se lo dan al que no da. Completamente contrario a la Biblia. La Biblia dice, el que escondió, quítenselo. Y hay que dárselo al que hizo algo. ¿Se da cuenta de cómo está arrevesado nuestro mundo? Y por eso no se sale de la condición en que se está. Cada uno, hermanos, esto tú no lo puedes delegar. Tú vienes a la iglesia, trae tu ofrenda. Trae tu ofrenda y prepárala. Porque no es, no, aquí él dé. Cada uno. Es tú y Dios. Te pregunto, cuando Dios bendice, ¿tú quieres que Dios te bendiga? Le pregunto, ¿o no? Yo sí, yo digo amén. Entonces, ¿cómo es que cuando Dios va a bendecir queremos que nos caiga bendición a nosotros, pero cuando se trata de darle a Dios no estamos dispuestos? Si tú quieres tu bendición con tu nombre y apellido, dale a Dios lo que tienes que darle con tu nombre y apellido. Que otro no lo haga por ti. Eso es indelegable. Es indelegable. Eso es así. Yo les he contado a ustedes en tiempos de oración. Hay una hermana que me decía, pastor, ore por mi esposo. Mire que mi esposo, pastor. Y siempre le preguntaba, ¿y tu esposo dónde está? No, me dijo, quedó en casa. Dice que lo va a ver por televisión, la oración. Sí, ¿cómo? ¿Vos vas a orar por él? Sí. ¿Y tú quieres que yo ore por él? Sí. Y él no va a orar por él. Yo vine acá y tú vienes acá y él que necesita oración no viene. Entonces le dije, ¿sabes qué? Dile a tu esposo que no voy a orar por él. Sí, porque hay gente así y hemos acomodado la iglesia y el cristianismo a eso. No. Como una hermana hablando de Semana Santa me dijo, pastor, mire, la iglesia hay que abrirla porque tantas almas que se pierden. Y usted mire que en Semana Santa, y yo miro que la iglesia solo abre de tal día a tal día. Miren, debiéramos de abrir desde el lunes toda la semana para que esté abierto. Y me dio un sermón. Y le digo, ¿tú vas a estar desde el lunes acá? No, me dijo, yo tengo una familita allá, me dice, por Cortés en la playa. Entonces tengo que ir allá a verlos, me dice, porque casi no nos miramos.
Tú quieres que yo esté aquí toda la semana y tú vas a estar en Cortés bañando en una playa tranquilamente. O sea, tú quieres que yo dé y tú no quieres dar. Hermanos, esa es la verdad. Entonces, la verdad incomoda. Porque lo más fácil es que tú te asocies con aquello que te suena fácil, valga la redundancia. Pero la verdad te va a incomodar. La verdad, si tú quieres practicarla, te va a desacomodar. Pero al final la verdad te hará libre. Y la verdad de Dios es la que traerá la prosperidad que tú necesitas. Prosperidad para alguna gente es mala palabra de parte de los creyentes. Que la teología de la prosperidad siempre estuvo en el corazón de Dios, hermanos. Dios no hizo al hombre hasta que lo puso en un huerto. Y en ese huerto todo lo que había era bueno, y bueno en gran manera. Siempre fue ese el deseo del corazón de Dios. Los hombres hemos arruinado eso y lo seguimos arruinando. Pero yo quiero vivir conforme a la verdad de Dios. ¿Cuántos lo quieren hacer conmigo? Amén, conforme a la verdad de Dios. Esa verdad traerá libertad.